Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos otro día más a Café con un Trader. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Alejandro Gómez de la Cruz. Él es abogado especializado en blockchain y en activos digitales y es cofundador y director de Alphabet Capital. Vamos a hablar del paso de retail a institucional y también de qué podemos esperar del mundo de la regulación en el futuro. Así que no os vayáis, que empezamos. Muy buenas, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Bienvenido, bienvenido. Bien, pues vamos a comentar hoy, vamos a hablar de criptomonedas y me gustaría que nos contases un poco de ti antes de empezar, ¿no? Antes de hablar de todo lo que tiene que ver con las criptos. Me gustaría saber quién es Alejandro y desde cuándo está relacionado con este mundo. Bueno, la realidad es que yo soy abogado de profesión. Lo único que, bueno, llevo involucrado en este mundo de los criptoactivos bastante tiempo, más o menos desde el año 2011. Sí es cierto que al principio de mis andadas en este mundo, pues era algo más hobby experimental porque no se podía, o era difícil vivir de esto, ¿no? Sobre todo en el ámbito jurídico, donde no había todavía pues, mucho más adoption o mucha adopción por parte de la gente. Y bueno, pero los primeros contactos vienen por esas fechas. Sí, es verdad que poco a poco fui dejando de un lado mi especialización en el tema legal, era en el tema impositivo, en el tema de impuestos, pero cada vez, a medida que el ecosistema cripto crecía y como era algo que me había apasionado prácticamente desde el principio, pues fui haciendo girar toda mi carrera jurídica alrededor de este mundo cada vez con más potencia, ¿no? Monté un blog en el año 2011 que se llamaba Logan Bitcoin, donde tratábamos, analizábamos desde un punto de vista legal y fiscal implicaciones de los criptoactivos. Colaboré o constituí una startup también en fecha muy temprana llamada Octopocket, que era un wallet multidivisa en cripto y en fiat que funcionaba sobre la app de Telegram. Monté el departamento de cripto de la consultora Grant Thornton por el año 2015. Monté una startup también de tokenización de activos, que si quieres luego comentamos un poco sobre ese tema, en el 2017. Y desde 2019 pues soy cofundador y trabajo en un fondo de inversión especializado en criptoactivos, que desde luego para el tema jurídico es algo bastante interesante, ya que estamos hablando de trabajar con un activo con muy poca regulación, en algunos casos muy poco regulado, dentro de un sector como es el de las inversiones, donde la regulación pues quizá tengamos hasta exceso de ella. Pues luego entramos un poquito más en profundidad en todo esto, que nos comentes un poco cómo funciona ese fondo y también, bueno, pues todas las cosas, todos los proyectos que tienes ahí entre manos. Me parece realmente interesante. Pero si te parece, nos vamos un poquito al pasado, ¿no? A los inicios de las criptos, esa explosión en el mundo retail. Bueno, ¿cómo consideras que ha sido todo esto, ¿no? Esta evolución que llevamos viendo desde que en su día apareció el Bitcoin, ¿no? Por primera vez. Bueno, desde luego este es uno de los temas más interesantes, en mi opinión, es ir estudiando la evolución del ecosistema, porque además luego, si quieres aplicar una perspectiva jurídica o como abogado, es bastante interesante entender qué está ocurriendo, porque al final la regulación no es más que una respuesta, o debería ser una respuesta, ¿no?, de lo que se está viviendo en cada momento de la sociedad. En este sentido, Bitcoin ha pasado varias fases. La primera de ellas es la fase más underground, o la fase más geek, donde básicamente pues, un grupo de desarrolladores empiezan a trabajar en el protocolo. Bitcoin apenas tenía valor en el mercado. Cuando se empezaron a mover los primeros Bitcoins, nadie les había asignado un valor todavía. Luego, la primera transacción se celebra todos los años dentro de la comunidad cripto, como el Pizza Day, fue que se compró una pizza con Bitcoin a 10.500 Bitcoins, si no recuerdo mal, al cambio de $25 en el valor de estas dos pizzas. Fue la primera vez que se le otorgaba valor. Tuvo una época un poquito más oscura donde se asociaba Bitcoin a compra de drogas en plataformas como Silk Road, que seguro que a alguno de los oyentes le sonará todo esto. Pero, sin embargo, después de pasar toda esta fase que decíamos inicial, underground, se vio crecientemente una explosión del mercado retail que entre los años 2015, 2016 y 2017 se vio con creces. Y es un punto muy interesante de analizar, ya que pilló a contrapié al mercado institucional. Por un lado, porque no existían prácticamente, si es verdad que ya había algunos pinitos en algunas jurisdicciones, pero prácticamente no había regulaciones específicas dentro del entorno cripto, y los sectores más institucionales en el mundo de la banca, quizá no tanto por lo que se suele decir en la calle de que la banca, como tiene miedo a Bitcoin, no quiere invertir en ella. De hecho, muchas instituciones financieras están como locas por entrar, sino por, al haber una falta de regulación, había cierto miedo, cierto pánico o conservadurismo a la hora de abordar este tipo de criptoactivos. Sin embargo, yo creo que el detonante de ese interés fue esta explosión dentro del mercado retail, donde plataformas de exchange que arrancaron, exchange o casas de intercambio,
que arrancaron como meras startups, empezaron a tener unos volúmenes apabullantes, ¿no? El primero fue el caso de Tigox, que tuvo un final trágico, pero luego hemos visto otras casas de cambio, como puede ser Coinbase, que salió a bolsa hace relativamente poco y tiene una valoración que ya quisieran muchos bancos, ¿no? Esto ha traído consigo también que los reguladores se hayan puesto las pilas y esto nos ha llevado a la época actual, en la cual ya se están forjando los cimientos regulatorios para que los sectores más regulados puedan también acudir a este ecosistema. En particular, y sin entrar mucho en verborrea jurídica, ya se están fraguando normativas, o ya hay algunas en vigor incluso, como la de prevención de blanqueo de capitales. Hay una dentro de Europa que es bastante interesante de estudiar, que se llama MiCA, o Markets in Crypto Assets. Esta normativa lo que va a regular prácticamente es todo lo relativo a emisión de tokens, a custodios, que si quieres luego os hablamos de ellos, de custodios de criptoactivos y casas de cambio. Esto va a permitir que entre esta regulación de prevención de blanqueo y esta regulación en general sobre criptoactivos vaya a poner más o menos de igual a igual a instituciones reguladas de otros sectores con la industria cripto y a perder ese miedo, ¿no?, de conectar un sector con el otro. Yo creo que eso, en términos generales, con sus más y sus menos, es algo bastante positivo. Y en ese sentido, ¿no?, que comentabas la explosión del mundo retail y que el institucional al principio se quedó un poquito más atrás y ahora mismo, ¿cómo veríamos, cómo está el sector institucional dentro del mundo de las criptos? ¿Cómo lo englobarías? ¿Cuál ha sido la evolución? Yo marcaría este hito como los años transcurridos, sobre todo entre mediados de 2018 y la fecha actual, donde hemos visto varios movimientos institucionales muy fuertes. Siempre ha habido, ¿no?, prácticamente desde el inicio, pilotos de compañías o instituciones queriendo trabajar con la tecnología, pero yo creo que estos años son en los que hemos visto que se ha quitado el velo, se ha perdido el miedo de que instituciones tengan exposición directa a criptoactivos de una u otra manera. Hemos visto posiciones muy fuertes como empresas como Tesla o MicroStrategy, donde una muy buena parte de su tesorería la tienen alocada en cripto, como una apuesta a largo plazo en que se va a convertir en un activo reserva. Hemos visto también grandes fondos de inversión o rumores de que otros grandes fondos de inversión ya están aquí metidos, como puede ser Renaissance u otros hedge fund, Paul Tudor, etcétera, que ya han hecho sus pinitos aquí dentro. Hemos visto también cómo muchas jurisdicciones como Alemania o incluso España han abierto en cierto modo la mano para que fondos tradicionales puedan tener un límite acotado de criptoactivos que pueden tener en cartera y hemos visto proliferar naturalmente bastantes fondos alrededor de este mundo. Es verdad que existe la diatriba entre que estos fondos hasta ahora están muy enfocados o bien para compañías privadas muy grandes o para inversores institucionales. Todavía existe cierto miedo por parte de supervisores y reguladores por una entrada masiva del mercado retail en sectores institucionales. Pero esto no es nada nuevo, lo hemos visto cada vez que surge algún tipo de nuevo producto financiero sofisticado, etcétera, donde el retail al final es el que más, bien tratando de protegerlo, bien queriendo evitar problemas, se le deja, ¿no?, para la última quilla. Entonces, hemos hablado del mundo retail, estamos hablando del institucional y para que el institucional, como bien has comentado antes, ¿no?, tenga un poco todavía más de optimismo en el mercado de las criptos, quizás lo que hace falta es, a lo que va el mercado es hacia una mayor regulación. Corrígeme si me equivoco. ¿Cuál creerías en este caso? ¿Qué es lo que podemos esperar en términos de regulación en los próximos años? Bien, bueno, antes de hablar de regulaciones concretas, para hacer un balance de grises y claros sobre qué efecto tienen estas regulaciones, tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva, naturalmente, es que al abrir el abanico regulatorio para que instituciones entren, pues el flujo de capital que puede caber dentro de este sector, naturalmente, es mucho más grande y eso yo creo que en términos generales es positivo. Por otra parte, sí es verdad que rompe un poco con el romanticismo de este ecosistema, como ocurre con todo, ¿no? También ocurrió con el P2P, bueno, empezamos todos muy emocionados con las plataformas descentralizadas y hemos acabado en un término medio con Spotify cambiando el modelo de las discográficas. Yo creo que la regulación puede traer un efecto parecido aquí dentro, pero si bien es cierto que rompe un poco con el romanticismo de que Bitcoin se creó inicialmente como algo totalmente ajeno y paralelo a la banca o una alternativa. De hecho, que Bitcoin hubiera nacido en el año 2008-2009 no es una casualidad porque coincide también bastante, ¿no?, con esta crisis de estos años. Fue como una especie de revancha contra el sector financiero. Y bueno, esto lo que va a hacer es que los dos sectores acaben permeando, yo creo que con un efecto global positivo, pero si bien es cierto que este tipo de regulaciones, en cierto modo, a veces son demasiado intervencionistas, ¿no? El tema de un cumplimiento exacerbado de regulaciones para compañías que tienen un tamaño de startup puede suponer un freno bastante grande.
El mayor ejemplo de esto lo vimos muy temprano. En Nueva York, en el año, no recuerdo de memoria, pero si no me equivoco, alrededor del año 2014-2015, se promulgó una polémica normativa a la que comúnmente se llamaron licencias. Era una regulación donde prácticamente en muchos sentidos equiparaban las casas de cambios a la banca tradicional y esto hizo que solo los exchanges o casas de cambio de más capitalización pudieran soportar estas regulaciones y el resto de startups o proyectos de exchange que había en el estado de Nueva York se fueron a otros estados de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que tener un poco de cuidado en ver cómo se aplican estas regulaciones y el costo que tiene su cumplimiento y supervisión. Otro tema polémico relativo que puede traer la regulación consigo es que Bitcoin está hecho para Bitcoin y otras criptodivisas, ¿no? Están hechos para ser seudónimos o, en cierto caso, anónimas y el hecho de meter una trazabilidad tan grande por parte de normativas como puede ser prevención de blanqueo de capitales, como puede ser FATCA, que a muchos les sonará, pues genera bastantes llagas dentro de un sector que pretende tener la privacidad como bandera. No solo por el tema de actividades criminales, que siempre se asocia, ¿no?, la privacidad con criminalidad, sino hay gente que dice, oye, pues quiero tener autonomía de los activos que gestiono y no tener que compartirlo con nadie. Entonces, siempre tenemos esta guerra o esta dualidad entre el sector más underground y más abierto y el sector más centralizador, pero a la vez institucional. ¿Y cómo crees que todo esto, todas estas regulaciones van a afectar en el futuro el desarrollo de las criptos? También, saber un poquillo. Hemos visto que hay riesgos, ¿no?, de que la regulación sea excesiva y que eso pueda, pues, terminar imponiéndose a lo que es la propia idiosincrasia del Bitcoin, ¿no?, de las criptomonedas, que es tener esa privacidad. Pero, ¿crees que puede haber algún beneficio también de la regulación? Sí, de hecho, bueno, yo creo que sí. Por ejemplo, existe, o sea, la historia de Mt. Gox se cuenta sola. Mt. Gox fue un exchange, una casa de cambios que nació en la etapa más temprana de Bitcoin. En aquel momento fue el que más volumen gestionó. De hecho, hay por YouTube una entrevista bastante interesante a su fundador, a Mark Karpeles, o a su CEO, perdón, no a su fundador, donde contaban cómo acabó quebrando por una fuga de capital de 500 millones de dólares. Y esto se debe prácticamente, pues, a que crecieron como startup que ni siquiera se dedicaba previamente al cambio de criptoactivos y al fin y al cabo funcionamos como un broker con unos volúmenes que ya le gustaría también, insisto, a muchos brokers, ¿no? ¿Esto qué ocurre? Que para montar una plataforma de este tipo hay que tener unas pautas tecnológicas bastante buenas, unos niveles de seguridad, de procesos, etcétera, que no estaban suficientemente desarrollados. Yo creo que uno de los aspectos positivos de la regulación va a ser, por lo menos, tratar de permear dentro de los exchanges ciertas buenas prácticas que en los mercados tradicionales ya veníamos viendo. Tanto desde un punto de vista tecnológico para evitar robos, hackeos y buenas prácticas de ciberseguridad, como buenas prácticas a la hora de permitir a la gente tradear en sus plataformas, ¿no? A la hora de hacer descubrimiento de precios, prohibir actividades como la de front-running, de meter órdenes a sabiendas de que va a tener una orden más grande detrás para aprovecharse de los vaivenes del mercado, etcétera, que son cosas que ni siquiera son ilegales en la mayoría de jurisdicciones, hacer como un exchange, pero sin embargo desde un punto de vista ético y desde un punto de vista operativo, pues no son prácticas positivas. Entonces yo creo que la regulación algo bueno sí que va a traer en este sentido, por una parte, y por la otra, desde luego lo que dijimos antes, ¿no?, permitir a las grandes instituciones que le pierdan el miedo a entrar a este sector, porque ya digo, de hecho ya hay muchas encuestas, entrevistas de distintas fuentes, donde van encuestando sectores financieros y se les pregunta si ya tienen operaciones con criptoactivos, si planean tenerlas y si no, y los motivos por los que no. Y la mayoría de motivos no son por la volatilidad del activo, de hecho la volatilidad en ciertos sectores del mercado se aprecia o se agradece bastante, sino el miedo normalmente está, oye, yo soy una compañía muy grande, con una licencia y me da miedo trabajar con un activo de este tipo, vaya a ser que un error cometido al trabajar con ellos me pueda salpicar en mis otras actividades o en los otros objetos que puede tener la compañía. Entonces, yo creo que la regulación va a quitar un poco este miedo o esta barrera de entrada. Normalmente cuando se habla de regulación, los gobiernos suelen comentar que suele ser para proteger a los inversores. ¿Cuáles crees que son ahora mismo los retos que en este caso tendríamos para proteger a los inversores? ¿Qué es lo que sirve como excusa? Yo, sin dar nombres de autoridades o jurisdicciones concretas, estoy más en desacuerdo que en acuerdo con esa afirmación. Yo creo que la protección que se busca normalmente normativamente para el inversor, sobre todo el retail, cuando hablamos de protección del inversor, siempre se acaba pensando en el mercado retail. Yo no creo que prohibirle a alguien hacer algo o prohibir acceder a un mercado sea una forma de protegerlo, ¿no? También si te prohíben salir de tu casa, es prácticamente imposible que te caiga una maceta en la cabeza. Yo creo que lo que hay que hacer es fomentar la educación
la educación financiera, hacer bien un análisis de riesgo. De hecho, la gente cuando me pregunta, ¿Bitcoin es un activo de riesgo? Digo, bueno, como activo lo es volátil y tiene volatilidad. Pero el riesgo no está en el activo en sí mismo, sino en el peso que este tiene en tu cartera en función de tus objetivos de inversión. Es decir, a mí, y sin que sea un consejo de inversión, me parece más arriesgado no tener nada de Bitcoin en cartera que tener un poquito. Si hacemos, por ejemplo, el ejemplo de haber tenido un 5% de exposición a Bitcoin en una cartera líquida y el resto en el S&P 500, habrías duplicado tu portfolio dentro de ese mismo año y, sin embargo, en la peor de las hipótesis de una hecatombe donde Bitcoin llega a desaparecer, habrías perdido un 5% que habrías compensado con una subida de más del 10 o el 15%, no recuerdo, que tuvo el S&P 500 ese año. Es decir, ni siquiera habrías tenido pérdidas y seguirías en beneficio. Entonces, yo lo que le digo a todo el mundo es que creo que es más importante la educación financiera. Es decir, no esto como es peligroso, que el retail no entra aquí. Yo creo que hay que fomentar la formación de este tipo y, bueno, y por eso este tipo de podcast suelen agradecerse. Pues la verdad que sí, ¿no? Nuestro objetivo final es que cada vez lleguemos a más gente, que la gente esté más informada y que realmente pues, puedan tomar esas decisiones de inversión pues, con conocimiento de causa. Me gustaría hablar, porque antes has comentado una cosa muy interesante, que es el fondo, fondos de inversión en Bitcoin. Me gustaría que nos comentaras un poquito más al respecto, cómo está la evolución de este tipo de mercados, que en este caso comentas que tú eres fundador, ¿no? O que en este caso... Pues, uno de los cofundadores, sí, somos tres. Formas parte de esa empresa, de ese fondo. Comentarnos un poquito cómo funciona, de cierta manera, ¿no? Para saber, pues... porque sí que he visto datos que tenían, bueno, pues una rentabilidad superior a la propia del Bitcoin. Y también, bueno, pues, ¿cómo se hace eso? Sí, bueno, aquí yo creo que lo interesante al hablar de un fondo de este tipo, porque más allá de vaivenes, de subidas, oportunidad de inversión, etcétera, que yo creo que eso, YouTube ya está trillado de oportunidades en ese sentido, buenas, malas y regulares. Yo creo que es interesante contar un poco cuál es la idiosincrasia de un fondo de este tipo en un entorno tan regulado, ¿no? En primer lugar, a la hora de abordar, crear un fondo de este tipo, el primer gran reto es que si uno decide irse a cualquier compañía tipo Renta 4, etcétera, a montar un fondo, ya vamos a tener a nuestra disposición una serie de procesos y suite de herramientas para montar un fondo de renta fija, de renta variable, con el link, con Bloomberg, acceso a mercados directamente en todo el mundo. Sin embargo, a la hora de abordar un fondo cripto, el sector he de decir que está muy poco profesionalizado y casi todas las herramientas hay que construirlas desde cero. Desde herramientas para calcular el NAV diario, el Net Asset Value diario del fondo, hasta herramientas para automatizar estrategias de inversión, automatización de la ejecución de las órdenes, la lectura de las distintas plataformas que se utiliza en caso de que se esté haciendo arbitraje y demás. Todo eso hay prácticamente que construirlo desde cero y es un reto enormemente grande, ¿no? Luego, por otra parte, está en que se trata de activos que se comportan a la hora de analizarlos, ¿no? He hablado primero de la parte operativa, ¿no? De cómo constituirlos. A la hora de cómo abordar las tesis de inversión, es decir, que es súper interesante, ya que las métricas por las que se rige la bolsa tradicional, algunas de ellas se pueden extrapolar o utilizarse dentro del ecosistema cripto, pero, sin embargo, es un activo completamente diferente. Primero, no lo puedes analizar exactamente como un commodity, porque además, aunque tiene cierta semejanza, porque no lo es exactamente en sentido estricto, no lo puedes tratar como una compañía, porque no hay un CEO, no hay empleados, no hay unas métricas de venta, etcétera, que se pueden analizar. Y, sin embargo, hay otra serie de métricas que no existen en el mundo tradicional que son súper interesantes de analizar aquí. Os tiro algunas como ejemplo para que se entienda de lo que estamos hablando. Tenemos, por ejemplo, el hash rate, que es el nivel de potencia que se exige o que están aportando los mineros o los validadores de la red en cada momento, indicadores de si la red está congestionada o no en número de transacciones. Podemos analizar, como Bitcoin es una red transparente, aunque sea seudónima, podemos ver cuántos wallets hay o cuántas billeteras hay y cuánto saldo tiene cada billetera, incluso de forma agregada. Podemos analizar cuántos wallets hay con cuánto saldo en el mercado. Podemos analizar métricas como lo que llaman el inflow y outflow de exchanges, es decir, cuánto capital está entrando hacia exchanges por parte de wallets o cuánto dinero está saliendo de las casas de cambio hacia los wallets. Eso es un indicador que aparentemente, y con muchos matices naturalmente, puede estar indicando que hay muchas personas mandando dinero de sus carteras hacia los exchanges con la intención de liquidar sus posiciones o personas que han comprado en exchanges y que están mandando su dinero a wallets para guardarlos o para conservarlos, ¿no? Ese tipo de data, de luego, es bastante útil, es interesante y no se ve en el mercado tradicional. Por eso animo a muchísima gente que esté analizando mercados tradicionales y que le pueda haber picado un gusanillo con esto, que lea sobre este tema porque, desde luego, es bastante interesante.
Y luego, en cuanto a la forma de operar, hay mil maneras. En mi caso particular, no suelo ser muy chicharrero en el sentido de que no me gusta tener un portfolio de altcoins, etcétera, y demás. Pero o sea, no digo que no se pueda sacar rentabilidad ahí, pero es un mercado que no me gusta tanto. Y sin embargo, luego también hay oportunidades en mercados de futuro, opciones, etcétera, como los hay en el mercado tradicional, que si lo sumas a la volatilidad tan salvaje que puede tener Bitcoin, aunque puede salir mal la operación, también está lleno de oportunidades, ¿no? Entonces, la forma un poco de generar alfa o generar exceso de retorno sobre Bitcoin se busca precisamente o bien teniendo una sobreexposición en el momento que cree que el activo va a subir naturalmente o cubriéndote en caso de bajadas muy grandes donde vas a tener oportunidades de volver a entrar total o parcialmente en el mercado a precios más bajos. Pues muy interesante, la verdad, la gestión, ¿no?, de fondos de inversión que cada vez, pues poco a poco van avanzando más. Dice que todavía queda mucho por hacer, pero bueno, es interesante conocer cómo se lleva a cabo, ¿no?, y cómo pues están saliendo los primeros y cuál es el futuro que esto puede tener. Y ahora te voy a hacer una pregunta que yo creo que es polémica habitualmente, que es que los bancos centrales, ¿no? Sabemos que, por un lado, estábamos hablando de regulación, por otro lado, hablamos de bancos centrales, que, bueno, pues poco a poco empiezan a aparecer aquellos que quieren generar su propia divisa digital. En este caso, pues hablamos de Estados Unidos, que espera poder lanzar en los próximos 5 años un dólar digital, y también se ha hablado del Banco Central Europeo que lo podría hacer en el futuro, ¿no? ¿Cuál es la opinión al respecto de todo esto? Bueno, creo que es un movimiento natural. De hecho, no solo Estados Unidos y Europa, también China y muchísimas jurisdicciones, creo que Australia también. O sea, todos los bancos centrales del mundo prácticamente, al menos tienen el proyecto encima de la mesa y se está estudiando, ¿no? Porque está encima de la mesa. Pero creo que es un paso natural porque si llega aquí a la mesa una tecnología que es capaz de mejorar la forma en la que se comunica el movimiento de capitales, pues es natural que los bancos centrales quieran utilizarla. Sin embargo, creo que es importante diferenciar que una moneda digital emitida por un banco central no es exactamente lo mismo que una cripto como la que estamos acostumbrados a hablar, y sobre todo poniendo el gran ejemplo de Bitcoin, que es la criptomoneda hegemónica, y sobre todo en lo que a moneda se refiere, ¿no? En lo que a reserva de valor, unidad de cambio, etc. Hay otra serie de criptos con otras funcionalidades, pero concretamente en esto yo creo que Bitcoin lleva la delantera y es el mejor comparativo que podemos poner con las monedas emitidas por bancos centrales. El primer matiz es que Bitcoin surge como una forma de reivindicación de la separación de dinero y Estado. Aquí hay un sesgo que tenemos los seres humanos muy importante, y es que tendemos a creer que lo que hemos vivido desde que nacimos es lo que ha pasado toda la historia, y es natural porque es lo único que hemos visto. Sin embargo, con Bitcoin no es la primera vez que el dinero y el Estado están separados. De hecho, el modelo de dinero fiat, como lo llamamos, como el dinero de confianza que existe hoy, es desde que Nixon en el año 70 y tanto se cargó el patrón oro. Entonces, realmente, y sobre todo ahora en el escenario de inflación que estamos viendo, yo creo que hay un desprestigio bastante grande hacia el funcionamiento de emisión de moneda, inflación y demás, y más que vamos a ver probablemente en los próximos meses. Entonces, el hecho de que un banco central decida emitir una moneda emitida por ellos es el mismo perro con otro collar. Sí es cierto que puede hacer mucho más eficiente ciertos procesos gracias a la tecnología, pero me parece como que tenemos los coches de caballo, hemos inventado el coche y hemos dicho, oye, qué bien funcionan los rodamientos del coche, vamos a poner los rodamientos de los coches a los coches de caballo para que vayan más rápido, ¿no? Para mí ese coche de caballo con rodamientos nuevos son estas monedas. Sí es verdad que el efecto red que tienen y la capacidad de captar impuestos con este dinero fiat, por mucho que esté emitido por un banco central, pues será más eficiente, naturalmente, pero desde luego no es lo mismo. Y por otra parte, me da bastante miedo en el sentido de que si ya hay un control exacerbado sobre, no solo sobre lo que tiene cada quien, sino en cómo la gente puede gastar su dinero, creo que las monedas emitidas por bancos centrales pueden multiplicar esto por 1000. Es decir, si ya un banco central va a poder ver quién es el titular de cada wallet y cuánto dinero tiene, va a tener una capacidad muchísimo más quirúrgica para poder bloquear transacciones, generar incentivos siguiendo agendas políticas y no simplemente mejorar la economía, ¿no? Sino con mucha política por detrás. Y la verdad que no soy muy fan del dinero emitido por Banco Central, pero tampoco soy muy creyente que no vaya a ocurrir. Yo creo que van a acabar llegando, pero que van a coexistir. La verdad que tumbar a día de hoy una moneda o criptomonedas descentralizadas estaría complicada, y yo creo que también la mayoría de gobiernos, dando ejemplos como China y demás, que no paran de intentar prohibirlo, la tendencia no es esa.
Y aquí quería lanzar, aprovecho, hilando, otra reflexión, que cuando se habla con personas que son detractoras de Bitcoin, pero que tampoco se han adentrado mucho, el primer argumento o uno del argumentario básico que te dicen en contra de las criptodivisas es, ya, pero es que esto los gobiernos lo van a acabar prohibiendo. Como poder intentarlo, lo pueden hacer. China lo lleva haciendo mucho tiempo, con más o menos éxito, no vamos a entrar ahí. Pero la realidad es que lo que hay que observar son las regulaciones venideras. Ninguna jurisdicción occidental está intentando prohibir criptomonedas a día de hoy, si bien intentar controlarlas lo máximo posible. Pero las regulaciones son más pro controlar cómo deben funcionar las casas de cambio, controlar incluso en exceso ciertas cosas, pero lo que están consiguiendo con esto y lo que están pretendiendo es que sean los institucionales los que acaben entrando aquí y no precisamente la prohibición de todo esto, ¿no? Entonces, de luego, vamos a tener ahí muchísimos debates sobre esto a futuro, pero yo creo que son dos conceptos, el de moneda emitida por Banco Central y el de criptodivisa, que van a acabar coexistiendo. Pues iremos comentándolo en el futuro, ¿no? Iremos hablando más de esto, así que la verdad es que es un tema muy interesante, ¿no? Cómo coexistirán y qué es lo que harán, si finalmente la sacarán, que como bien dices, crees que sí, pero realmente nada tendrá que ver con el Bitcoin, ¿no? Serán monedas centralizadas, nada que ver con lo que es el objetivo final de las criptomonedas, que es estar separados de los estados y de los gobiernos. Y de hecho aquí hay una tercera tipología de moneda, en mi opinión, que son las criptodivisas emitidas por grandes empresas privadas. Y yo creo que esto, más que una competencia para Bitcoin y demás, va a ser una gran competencia emitidas por bancos centrales. El gran ejemplo que tenemos sobre esto es el de Facebook, que en su momento, hace unos años, intentó sacar una criptodivisa que se llamaba Libra, que ahora ha cambiado el nombre y se llama Diem. Y de hecho este proyecto se ha ido viendo un poco apagado a base de una presión por parte de los reguladores para que esto no sucediera o no sucediera en la versión inicial que querían lanzar, que no es más que una cesta de activos representados mediante un token digital emitido por un grupo de compañías, no solo estaba Facebook detrás. ¿Por qué había, en mi opinión, y esto es subjetividad absoluta, ¿no? Es mi opinión personal, por qué creo que había tanto miedo de que Facebook hiciera algo así? Porque si Facebook es una compañía que tiene, creo que son 1.500 millones de usuarios activos y 2.500 millones de usuarios registrados, si no me equivoco, pero bueno, por ahí andarán las cifras. Claro, el hecho de poder poner un wallet de una moneda no emitida por un banco central en el bolsillo de tanta gente y que además su valor no depende de una sola moneda, sino de una cesta de activos, es decir, imagina que tenemos dólares, libras, yenes, oro, uranio, lo que nos dé la gana, respaldando el valor del activo. Y si un país decide aumentar la emisión de moneda o aumentar la inflación, nada más que tendrían que rebalancear las carteras de este tipo de criptoactivos o cestas de activos. Entonces, yo creo que de ahí ha habido un miedo bastante grande también por parte de perder hegemonía en la emisión de moneda del sector público en contra del sector privado. Que no solo pasa con las criptomonedas, sino, como acabamos de comentar, también puede ocurrir con empresas privadas. Es decir, que tampoco soy gran fan de ese tipo de proyectos, me interesa seguirlos y demás, pero desde luego también está ahí y es necesario comentarlo. Pues la verdad es que hoy estamos aprendiendo muchísimo, sobre todo de futuro, ¿no? De qué podemos esperar de todo este tema. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Para mí ha sido un placer poder entrevistarte. Para que nuestros amigos y seguidores del canal puedan estar en contacto contigo, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, en mi misma cuenta de Twitter es A. Gómez de la Cruz, la de mi nombre y el apellido todo junto. Y en Twitter perfectamente podéis contactarme. Magnífico, pues espero poder hablar contigo en el futuro cuando se vayan apareciendo estas nuevas regulaciones y todo esto que está encima de la mesa. Y nada, ha sido un placer y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, Sergio, pues muchísimas gracias y la verdad que ha sido un placer estar aquí y nada, y hablar con vuestros oyentes.